Visita muy especial, ¿eh? Sí. Pero yo lo quiero mucho, así que para mí es como Adri, ¿viste? Son mis debilidades. Israel. Gaby Ostrowski. No, y además durante el COVID fue uno de los cronistas estrellas, porque relataba minuto a minuto lo que sucedía en Israel, que era un poco la antesala de lo que después terminaba pasando en Argentina, de medidas sanitarias, totalmente. Y Gaby, que tiene su paso acá en Argentina, viene para sumarse a un debate que veníamos dando recién, hasta hace un ratito nada más, sobre cómo mejorar este modelo de una Argentina cuya economía está estancada, cuya economía no genera dólares, cuya economía tiene una inflación ya a niveles tóxicos, y nos vamos acostumbrando a vivir de esta manera con las vicisitudes del caso que vemos después: violencia, la gente irascible en la calle. Israel había sido uno de los países que se puso como ejemplo. De los dos lados de la grieta, de Juntos por el Cambio y del oficialismo, han hecho sus viajes, han intentado tomar ejemplos para ver si Argentina puede de alguna manera terminar con la inflación y generar pactos. Contanos un poco cómo hizo Israel para esa lucha ganarla y estar como están hoy. Vos sabés, Marce, que yo creo que la pregunta no debería ser tanto si Argentina puede, sino que debería ser si Argentina o los políticos quieren. Porque lo charlamos, incluso compartimos en Israel unos días con la visita de Guado de Pedro, y creo que lo charlamos también. Y después, de hecho, surgió cuando estuvo Rodríguez Larreta ahí. Israel es un país que hace poco más de 30 años, 35 años, tenía no un 100% de inflación, que por supuesto es angustiante y preocupante. Israel llegó a tener casi un 500% de inflación. Y salió desde el año 85 hasta esta parte, donde en el 2021 el shekel fue considerado dentro de las 10 monedas más fuertes del planeta, salió pura y exclusivamente con un programa consensuado por todos los partidos políticos que tiene Israel. Por los que eran oficialismo en el momento que se creó el programa y por los que eran oposición. Y es un programa que durante años fue llevándose a cabo y fue siguiendo su camino más allá de quién estaba en el gobierno. Ahora, previamente a ese acuerdo, ¿alguien creía que fuera posible ese acuerdo? Me explico, porque acá estamos que vamos a conversar, no vamos a conversar. Porque no se puede, no se puede. O sea, la factibilidad del diálogo es el problema en la Argentina. O sea, no es el diálogo, es que no se puede hacerlo. Mirá, te voy a sacar del tema un segundo para darte un ejemplo. Israel es un país que tiene grieta. Digo, por más que parezca que no, Israel es un país que tiene una grieta muy grande. La derecha y la izquierda, y no solamente la derecha y la izquierda, Netanyahu, el ex primer ministro y actual líder de la oposición, con cualquier persona que piense en contra de él, se genera una grieta gigante. Ahora, hay momentos que la grieta se termina. Hay límites que no se cruzan. Voy al ejemplo del intento de magnicidio que sufrió Cristina Kirchner acá. Hace un mes y medio, Israel tuvo ataques de misiles por parte de la Yihad Islámica desde la Franja de Gaza hacia Israel. ¿Sí? No se compara terrorismo con asesinato, pero son dos casos bastante graves. Una emergencia. Emergencias. Israel tiene un protocolo de seguridad por el cual en un momento de emergencia se reúne el Comité de Seguridad. El Comité de Seguridad, entre otros, está conformado por el primer ministro, por el jefe del ejército, por el ministro de Defensa y por el líder de la oposición. El líder de la oposición en este momento es Netanyahu. En el momento que Israel tuvo el lanzamiento del primer misil hacia cielo israelí, el comité fue llamado a reunión. Netanyahu, que odia fervientemente, abiertamente, odia al primer ministro Yair Lapid, se odian entre ambos, se subió a su auto, fue a la reunión del comité, se sentó delante del primer ministro, le dijo: primer ministro, lo apoyo con todo lo que haga. Ahora, salió de ahí, se plantó delante de las cámaras y dijo: yo doy el apoyo al gobierno. Terminó el estado de emergencia, volvemos a pelearnos. ¿Por qué lo comparo con lo que le pasó a Cristina? No existe en Israel, aún con la grieta, que en un momento de emergencia la pelea continúe. Entonces, vuelvo con lo que decíamos antes respecto de la inflación y lo que vos decías, si hay interés en sentarse a hablar. Hay momentos en los que el interés
no importa si uno quiere o no quiere. Ahora, se pusieron de acuerdo, Eddie, también en una agenda de fondo en Israel. Exacto. Técnicamente muy discutida, la adecuada para salir de los problemas, y desideologizaron por completo el tema. Total. Ahora, Y la encabezó un socialista, Pero, Simón Pérez, ¿cómo que es un se hizo? socialista que colgó algunas de sus consignas, se volvió más ortodoxo en materia económica, nadie le hizo burla ni bullying por eso, y todo el mundo se ordenó en esto y es una política de Estado. Yo me sumo a esta pregunta de Luis para preguntarte y que nos contextualices. ¿Cómo hizo ese hombre que logró algo tan... el emblema de la historia de Israel, de la economía actual, cómo hizo para poder establecer una agenda? ¿De acuerdo? Porque acá nos corre lo electoral siempre, que es cada 2 años en rigor. Entonces, ningún gobierno quiere acordar por las dudas que... ¿Con el que sigue o con el que puede seguir? Bueno, vos pensá, Marce, que en el año 85 Israel estaba con este 500%, casi 500% de inflación, en casos de rozando la extrema pobreza, en un país que recién nacía, digo, era toda una situación social también que ameritaba y que obligaba a los políticos a tener que sentarse a hablar. No existía el quiero, pero dentro de 2 años voy a hacer gobierno. Digo, del 85 hasta ahora... Hay plataformas políticas diferentes, hay discusiones políticas, por supuesto, hay peleas en el Parlamento, pero siderales, pero el camino hacia la estabilidad del país es una discusión que no existe, que no se puede, es un límite que no se puede cruzar. Todos están parados en esa base y eso no se discute. Y no se discute, y hay leyes básicas que vienen incluso desde la Declaración de Estado que no se permiten siquiera discutir. Israel es un país en el cual un presupuesto anual no se aprueba y ese gobierno tiene que renunciar y llamar elecciones. Así estamos yendo al 5º proceso eleccionario dentro de poco más de un mes. ¿Cada cuánto se vota en Israel? Se debería votar cada 4 años. ¿Cada 4 años? Sí, si no me equivoco, sí, cada 4 años. La realidad es que desde 2019 a esta parte ya vamos a ir a las 5.º elecciones. ¿Por qué? Porque Netanyahu en un momento no logró armar gobierno y tuvo que llamar a una coalición y quiso hacer lo que quiso y no aprobó presupuestos. O sea, tienen sus problemitas políticos. Por también. supuesto que tiene sus problemitas políticos. Con ese tema de fondo resuelto, pueden cambiar los primeros ministros, qué sé yo, el tema de fondo no se toca. Ahora, es muy bueno eso. Esos acuerdos básicos que hay entre oficialismo y oposición, ¿son una demanda de la sociedad? Sin ningún lugar a dudas. Porque a veces tengo la sensación de que acá queremos que hayan acuerdos básicos, pero no sé si los demandamos para que los Con políticos... énfasis. Bueno, ayer lo veíamos recepten. las encuestas de Federico González y que Sí. tenía el 62,5%, quiere un diálogo, pero el 67% cree que es imposible. Es escéptico. No tiene No ninguna hay expectativa. posibilidad. E incluso hablando de que Israel es un país en el cual muchas veces las coaliciones políticas para llegar a la formación de un gobierno hacen que incluso muchos actores políticos varíen de partido entre una elección y Es otra. un desierto del tamaño de Tucumán, o más chico que Tucumán, la Digo, mitad de Tucumán. Es Luis, impresionante eso. Estamos hablando de que el primer ministro que fue electo el año pasado y que renunció y por el cual hubo que llamar a elecciones, estamos hablando de Naftali Bennett, llegó a ser primer ministro con 7 escaños propios en el Parlamento. En este momento no va a llegar a pasar el umbral electoral de 4 escaños. Directamente no se va a presentar a las Ahora, Gaby, elecciones. yo te quiero preguntar por algo que tiene que ver también con cómo se manejan en otros países algunas cuestiones. Porque vos mencionás que Israel tuvo sometida a gran parte de su población bajo la pobreza. Acá se está evaluando y se pone en tela de juicio cómo se genera la asistencia social en un país que necesita también ajustar sus números y adecuarlos a lo que le propuso el Fondo Monetario. ¿Cómo es hoy la asistencia social en Israel? Por ejemplo, alguien se queda sin trabajo. ¿Qué hace el Estado con ese desempleado? Lo ampara inmediatamente ante un caso de despido y ante un caso de renuncia también. Israel tiene una cosa muy no me sale la palabra, es muy emblemática, podemos decir. La indemnización, y estamos hablando para el campo laboral, ¿no es cierto? La indemnización en Israel es un concepto que se va generando y se va realizando de alguna manera un fondo durante todo el tiempo de empleo de la persona en su trabajo.
Quiero decir, durante todo el transcurso que vos tenés en tu lugar de trabajo, así como te pagan un sueldo y así como te aportan cargas sociales, jubilación y demás, se separa la empresa separa un porcentaje para tu posible indemnización. Entonces, al momento de o tu renuncia o tu despido, la empresa no tiene que empezar a pensar si conviene, si no conviene. Claro. Una persona que no sirve ese tiene fondo. la indemnización asegurada, ¿sí? La empresa no se desfinancia, ni se descapitaliza, ni tiene ningún tipo de problema por eso, porque el dinero ya está. Y además es un país que tiene poco más del 3% de desempleo, por lo cual una persona que se va de un trabajo seguramente va a conseguir trabajo muy consigue más o rápidamente. menos pronto. Una cosa que tiene que ver con esto directamente y con la estabilidad también es Israel tuvo que revisar también su matriz productiva, o sea, lo que produce, lo que genera. Se habla mucho de las industrias del conocimiento y su desarrollo así, pum, para arriba en Israel. O sea, ¿qué cambió en ese aspecto? Yo creo que todo directamente. Hoy Israel, después de Silicon Valley, está catapultada como el segundo lugar. No podríamos hablar de ciudades, sino que estamos hablando del país entero, justamente por esto que decía Luis, la pequeñez que tiene Israel como país. Pero luego de Silicon Valley, hoy Israel es el segundo lugar con más productividad en el campo del high-tech. Y es algo que, de alguna manera, le cambió la vida a Israel. Digo, más allá de los desarrollos que tuvo, casos comercialmente conocidos, el hecho de que hoy más del 50% de la población, de alguna manera, trabaje directa o indirectamente para el campo del conocimiento y para el campo del desarrollo tecnológico sobre todo, también de la salud, pero digo, tecnológico sobre todo, hace que hoy Israel tenga una estabilidad. Y además crece porque Muy absorbe tranquila. migrantes de todos lados, vinieron los rusos Ahora, masivamente. Gabriel, Exacto. Me gustaría preguntarte lo siguiente. Antes que vos vinieses, había dos economistas y algo que se hizo desde exteriores, el motivo de la reunión era la educación, sobre todo la educación para los que tienen menores posibilidades. ¿Qué me podés pasar en sencillo, en limpio, del rumbo de la educación en Israel? Mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros llegamos a Israel hace 2 años. Mi hija cursó su 5º y su 6º grado en Israel y a mitad de su 6º grado, un día llamaron del colegio para decir que todos los alumnos de ese nivel, que es el último año de la primaria, iban a empezar a tener un curso especial para chicos de esa edad. El curso era un curso de finanzas. De finanzas, de microeconomía, de economía hogareña. Sí, sí. Digo, de alguna manera están empezando a crear una conciencia en los chicos, estamos hablando de chicos de 11 años, 10 años, 11, 12 años, a que empiecen a tomar un poco de conciencia de qué es el dinero, de para qué sirve, de por qué guardarlo, de por qué no, de en qué ahorrar, de en qué invertir. Digo, Cómo ser eficientes. No sé. Exactamente. Porque en definitiva esos mismos chicos son los que en menos de 10 años van a tener que seguir ocupando lugares de trabajo en esta industria del conocimiento ¿Te y en esta acordás, industria del Campolongo, desarrollo. de la libreta de ahorro postal? Sí, las estampillas. Sí, claro. En la Argentina existía las finanzas y el ahorro popular como materia de enseñanza, incluso prácticamente, con una libreta donde vos comprabas Las todos los meses una estampillas y después estampilla eso, y cuando hacías tu ahorro, que no sé quién se quedó con ese ahorro. Bueno. Anda a saber quién se Pero quedó era con educación eso. financiera. Vos sabés, obvio. Eddie, perdón que los interrumpa. Justo con lo que decíamos al principio, de si Argentina quiere o Argentina puede, una de las personas, cuenta el mito popular, una de las personas con las que Rodríguez Larreta se reunió en su visita a Israel es un economista que fue uno de los que trabajó en el programa que ayudó a encaminar la baja de la inflación en Israel. Cuenta el mito popular allá que esta persona fue llamada por el gobierno de la Rúa, podemos decir que entre López Murphy y Cavallo, en esa misma época. Sí. Y que fue llamada para ayudar, justamente por esto, porque había ayudado en el proceso deflacionario de Israel para que trabajara acá. Esa persona llegó a Buenos Aires
cuando se sentó con los equipos técnicos, pidió 2 cosas. Una oficina al lado de la Rúa y una serie de medidas que necesitaba que se tomaran, que él consideraba que se podían tomar en un plazo de inmediato dentro de los primeros 30 días de su gestión. Y si eso no estaba tomado, él se levantaba y se iba. Ahí en Netflix. Dicen este mito popular que le dijeron que al lado de la Rúa no se iba a poder sentar y que no le podían prometer la oficina y que de todas las medidas no podían tomar ninguna. El señor levantó sus valijas y se volvió a su casa. Y ahora lo vuelven a buscar para que vuelva a decir 20 la años receta después. que es obvia, porque seguramente debe tener la misma mirada de la Argentina. Total. Gaby, es un lujo tenerte. Por supuesto Gracias. que esta semana debes estar con un montón de compromisos, pero cuando quieras podés volver, sos parte de este equipo y nos encanta una mirada distinta, porque además es un argentino que la fue a luchar a otro país y que puede también contar cómo es lucharla en otro país y las diferencias. Gracias. Gracias, a Gaby. ustedes.